sí, estas 2 últimas semanas ha habido una activación de conflictos que ya están latentes, pero que bueno, ayudan a mantener en tensión la realidad internacional. Lo que sí quisiera hacer es una observación que bueno, para la gente de mayor edad ya es obvio. A lo largo de la historia esto siempre es igual, o sea, si uno cree que hay épocas doradas de paz o de que todo funciona más o menos bien, en armonía, no es cierto, siempre es igual, basta leer cualquier libro de historia para ver que no hay lugares de mucho tiempo pacífico en muchos lugares al mismo tiempo, o sea, normalmente es más de lo mismo. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas? ¿Esto es para no alarmarse o es para estar Eso es para alarmado? reflexionar, no es para alarmarse, es para reflexionar, porque los conflictos nacen en la mente de las personas, como dice el doctor Carl Gustav Jung, o sea, si uno no toma conciencia de que no se puede usar la fuerza para resolver las situaciones que se presentan, va a seguir habiendo conflictos, guerras, etcétera. O sea, eso es algo que a veces la gente lo ve como una guerra que cae como un meteorito o algo que viene de afuera, pero en realidad las guerras empiezan adentro. No hay ninguna guerra que no empiece en la mente de alguien. Ahora veamos cuáles son las crisis que se han, no crisis, sino cómo se han desarrollado los eventos más importantes en las últimas 2 semanas. Como siempre, el Medio Oriente va a la cabeza de los problemas. Tenemos recientemente, el día lunes, Estados Unidos corrió su embajada en Israel a la ciudad de Jerusalén. Y esto es algo que merece algún tipo de observación, porque ha habido muchas muertes ligadas a esto y por ahí los oyentes no lo tienen muy en claro. El problema de Jerusalén es que solo la mitad de Jerusalén pertenecería de derecho, o sea de iure, al Estado de Israel. La otra mitad, que es donde están las mezquitas, donde están los lugares religiosos más importantes, teóricamente pertenecerían a un futuro Estado palestino que de hecho es reconocido por más de 180 estados, creo, 183 estados, pero que Israel no reconoce y que tiene ocupado. En el caso de Israel es curioso, porque Israel es un país que ocupa totalmente otro estado que saldría de lo que es el Estado de Israel. Lo tiene ocupado desde el año 67. Y entre lo que tiene ocupado la mitad oriental de Jerusalén. El Estado de Israel quiso, por una ley en 1980, anexionar todo Jerusalén a el Estado de Israel, por una ley de ese año, pero en ese mismo año una resolución del Consejo de Seguridad dijo que no reconocía ninguna validez a esa ley israelí y que el territorio de Jerusalén Oriental sigue estando en disputa. La verdad es que como todo Palestina está ocupado por Israel, Israel no puede cambiar el estatus jurídico de los territorios. Eso es una disposición de derecho internacional. Además que Israel originalmente no era dueño de toda Palestina, sino que se creó de la división del llamado Mandato de Palestina, que era una entidad jurídico-territorial británica que se disuelve en 1947, en el 48. Ahora bien, con respecto a Jerusalén, el Congreso norteamericano tiene un fuerte lobby pro-israelí, hizo en 1995 una ley por la cual iba a mover su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Eso es un movimiento que en general se ha resistido por todos los países del mundo, porque aún los que no reconocen formalmente a Palestina sabían que es algo muy complejo. Para nosotros en Occidente esto puede parecer irrelevante o algo meramente político. El problema es que en Occidente estamos pasando por un periodo de desacralización, o sea, para Occidente en general no hay nada sagrado y nada es importante. Para los musulmanes, para los judíos, que un lugar tenga determinados templos y con una gran historia es importante, y para eso hasta vale la pena luchar. En Occidente ya no luchamos por la religión como hacíamos en la época de las cruzadas. Por eso a nosotros a veces nos parece inentendible el problema de Medio Oriente. Ahora bien, esa ley americana de 1995 preveía que se podía prorrogar por varios años la movida de la embajada para evitar problemas. La movida de la embajada tampoco implicaba que Estados Unidos reconocía el dominio de Israel sobre Jerusalén Oriental. Simplemente movía la embajada. Lo que pasa que de facto es una forma de reconocer a Israel
de esa manera, como dueño de todo Jerusalén. Claro. También hay mucha confusión en los medios porque el estatus jurídico de las distintas partes de Israel y los territorios ocupados se lo menciona sin mayores detalles. Entonces hay muchas dudas sobre quién es o no dueño de tal o cual cosa, o qué se resolvió o qué no se resolvió. La verdad es que los límites de Israel, incluyendo Jerusalén, no se definieron. O sea, la otra parte del límite son los palestinos. Ahora, ¿por qué no se definió? Porque cuando termina el armisticio, cuando se hace el armisticio de la guerra de 1948-1949, se dibuja una línea verde en el mapa que establecía qué territorios eran de Israel y cuáles eran de los árabes, que en ese momento no se llamaban palestinos. A pesar de que el nombre Palestina viene por los romanos, de hecho los romanos le dieron ese nombre. Bueno, la cuestión es que esa línea verde siguió siendo para la inmensa mayoría de los países del mundo y para para Naciones Unidas el límite indefinido, digamos, es la línea del armisticio. O sea, tampoco es un límite internacional. Está establecido que no es un límite. Ahora, en muchos medios a veces aparece como en el año 67 Israel conquistó casi todo el resto de Palestina, que ese límite se corrió, que ahora son los nuevos límites de Estado de Israel. Ahora, eso conforme al derecho internacional no son límites y no son reconocidos como tales. En realidad es lobby de Israel que hace. Es un lobby de Israel, claro. Es muy interesante porque muchas guerras tienen lobistas que son o profesores de derecho internacional o propagandistas, pero ningún conflicto como el de Israel y los palestinos tiene tanta gente dedicada a falsificar o alterar o a promover reconocimiento de hechos que son contrarios al derecho internacional como este conflicto. Es sorprendente. ¿Cuáles son los organismos que tienen que intervenir y que pueden llegar a ser, sabemos que no hay nadie acá que sea imparcial, pero ¿cuáles serían los organismos? ¿Cuál sería la manera, digamos, pacífica de resolver esta situación? Es que el problema es que en las relaciones internacionales existe lo que se llama una anarquía, o sea, en el sentido, no hay, o una anarquía controlada, si lo prefieren, o sea, no hay un órgano juzgador absoluto universal como en un Estado donde uno dice, bueno, uno tiene la Corte Suprema que sé que en definitiva resuelve. Y Naciones Unidas, al contrario, la gente cree, no tiene voluntad propia. Las Naciones Unidas es una organización formada por Estados que tiene varios órganos, pero los dos más importantes son la Asamblea General, que pertenece a todo el mundo, y el segundo más importante es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene 5 miembros permanentes, los demás cambian cada 2 años, y esos miembros permanentes, si votan no a una resolución, esa resolución no sale. En Naciones Unidas, por eso, no tiene una única voluntad cuando recibe un problema internacional. Si un Estado de los 5 permanentes vota no se resuelve. Entonces hay una idea errónea de que Naciones Unidas es una organización con un objetivo claro, propio, y no es así. En lo que es temas políticos, no en temas de refugiados o en temas de asistencia a la gente más necesitada, Naciones Unidas sí tiene una política muy progresista. Ahora, en lo que es la política internacional no tiene una única voz, ya no tiene forma de resolver. Y el conflicto no se resuelve porque es una cuestión de fuerza. Digamos que es un lugar donde se muestra, en otros lugares no pasa tan obviamente, pero acá en lo que es Israel-Palestina se nota lo que es el uso de la fuerza. Israel tiene toda la fuerza, Estados Unidos está atrás y no hay forma de que se dé vuelta de esa ecuación. Por eso ellos siguen avanzando sobre el territorio de los palestinos. Quiero recordar que Israel es más chica que Tucumán. Sí, Israel es bien pequeñita. Es muy pequeñito, sí. Y los palestinos no tienen toda la fuerza. No tienen ninguna fuerza. O sea, palestinos no tienen ninguna fuerza. Tenían algún apoyo muy importante cuando existía la Unión Soviética y los demás estados árabes cada tanto hacían guerras con Israel, en el 67, en el 73. En el 73 casi la ganan, hasta que intervino Estados Unidos y dio vuelta la balanza. Y también 48-49 que ellos invaden Israel, pero son repelidos. El tema es que los árabes dependen de Occidente para vender el petróleo, porque si ellos el petróleo no lo consumen, por lo tanto tampoco pueden borrar Israel del mapa. Otro problema adicional es que los israelíes tienen armas nucleares. Inclusive en los años 70 se hizo una entrevista a un
geopolítico israelí muy importante, Van Claveren, que es un gran estratega y estudioso de la estrategia militar, y él dejó entrever que el Estado de Israel reconoció que tiene las armas nucleares, el Estado de Israel no lo reconoce formalmente, y él dijo que si Israel perdiera una guerra y corriera peligro de ser expulsada la población israelí al mar, ellos usarían las armas nucleares contra Europa, incluyendo el Vaticano. O sea, no se sabe si lo dijo en broma en serio, pero... Lo dijo. Lo que pasa es que Israel nace de lo que fue el Holocausto, entonces es un país que está muy marcado por esos hechos horribles. El grueso de la población israelí eran emigrantes de refugiados de Hitler, se habían escapado del Holocausto. Entonces ya tiene una posición muy belicista, o sea, la gente que fue a Israel después de la Segunda Guerra dijo, no, a esto no nos pasa más. Entonces ya toda y tienen una preparación permanente. La preparación es muy buena, de hecho el ejército israelí es los más importantes y modernos del mundo. O sea, esa es una realidad. Ahora, también es cierto que por otro lado, los palestinos tampoco uno puede decirse que sean gente tan inocente. En política internacional no hay gente buena y mala, todos son malos, o sea, nadie hace más que asegurar su propio interés. Bueno, ¿y qué pasó ahora? Porque Trump abre la boca y ya es como que o no lo escuchamos más porque sabemos que va a decir algo y se va a hacer una bravuconada, o decimos atenti porque es peligroso. ¿Qué pasó en lo último que se metió Jerusalén? Y dijo, sí, claro? No, él lo que hizo fue, en vez de... Me acuerdo que cuando asumió también habló de Jerusalén, un tremendo título. Bueno, pero Trump tiene una característica. Él hace una promesa de campaña, cualquiera, y después la cumple. Es como que tiene una compulsión psicológica a cumplir lo que dice, aunque sea una tontería o que sea inconveniente. Él prometió que iba a mover la embajada a Jerusalén, lo que indirectamente ayuda a mejorar la posibilidad de Israel de quedarse con todo Jerusalén. Uh-huh. Y bueno, y lo cumplió el lunes. El tema es que hubo protestas en Gaza, también hubo en los territorios ocupados de la Cisjordania, que son los territorios que están vecinos a Jordania, si ven el mapa de Israel, pero los más graves son los de Gaza. En Gaza gobierna, o sea, la autoridad palestina sería una especie de autoridad muy limitada en su soberanía, que no sería gobierno de un Estado, porque es un Estado ocupado, pero tiene una cierta autonomía. Ahora, el tema es que esa autonomía está dividida entre la franja de Gaza, que está junto al Mediterráneo y vecina a Egipto, y los territorios de la Cisjordania, o el West Bank, como se llama, la margen oriental, la margen occidental. ¿Cuál es el problema acá? Los de Hamas, que es un grupo yihadista que gobierna en Gaza, que están peleados con el grupo de Al-Fatah que gobierna en Cisjordania, llamaron a hacer marchas masivas de protesta contra la embajada. Y el gobierno israelí respondió disparándole a quemarropa a todo el mundo. Supuestamente porque les tiraron piedras. Lo que pasa es que el exceso de uso de la fuerza era realmente innecesario. Tenemos que contarle a la gente que por ahí no presta atención a la parte internacional, porque esto pasa, que no se puede hablar tranquilo y en lenguaje sencillo y entendible, ¿no? Para algo que está tan lejano a nosotros, que es un alambrado lo que los divide. Claro, lo que pasa es que Gaza es como un campo de concentración. Claro, Israel de un lado, palestinos del otro, y en el medio tenemos un muro, un alambrado, un límite. No un muro, sino una serie de alambrados, pues Gaza es muy chiquitita, muy pequeñita. Vive 1,5 millones, no sé si ya llegan a 2 millones de personas, no tienen alimentos suficientes, no tienen agua potable suficiente. Israel no permite que progresen, y a su vez los que lo gobiernan están todo el tiempo atacando a Israel, lo que motiva que Israel los ataque a ellos. Entonces, los mismos dirigentes palestinos usan a su pueblo como arma, y lo usan como propaganda en el sentido de cuando los golpean, decir, bueno, ven, nos mataron a tantos, pero ellos fomentan atacar a Israel sabiendo que la disparidad es absoluta. Claro, los atacan a piedrazos. A piedrazos, también arrojan unos cohetes que son insignificantes. Para Israel es otra piedra más grande, porque en realidad pero ellos pueden, la mayoría de los cohetes no llegan, no matan a nadie, o sea, en general muy pocos casos han hecho. Entonces están los palestinos tirando piedras de un lado, de este alambrado, y del otro lado, sí. Claro, están disparando los israelitas con ametralladoras. 2.700 heridos. Ahora, ¿qué pasó esta semana? Porque eso suele ocurrir
que es permanente, es uno, Es dos, cada 2 por 3 5, erupción algún claro. ataque. ¿Y ahora qué pasó esta semana? No, lo que pasa es que esta vez se organizaron marchas en protesta por la apertura de la embajada, que eran seguidas de protestas que pasaron desapercibidas, pero duraron varias semanas y que llevaron también a 50 muertos. Ahora, el lunes dijeron, vamos a marchar en masa para que el mundo vea que estamos en contra de que Jerusalén es nuestra capital, Jerusalén Oriental es nuestra capital, etcétera. Y ahí Israel respondió con muchísima violencia. 2.700 heridos, les decía, y 55 muertos. Uh-huh. Y a su vez anoche bombardearon una parte de Gaza. Aparentemente dispararon un misil desde ese lugar y ellos respondieron bombardeando. Hay que reconocer una cosa en favor de Israel, porque, como les digo, en la política exterior no hay caballeros así quijotescos que hacen las cosas bien. Los palestinos de Hamás, cuando disparan a Israel, muchas veces lo hacen desde escuelas o lugares con civiles y después se van, ¿no? Ellos disparan un misil de un lugar y se van, como por satélite o por dron se los detecta. Después la artillería israelí bombardea a los pocos minutos al mismo lugar. Y después por eso aparecen escuelas bombardeadas, porque la escuela se usa para disparar misiles. Eso pasó en la guerra 2014, hubo muchas escuelas, casi todas las escuelas fueron bombardeadas porque de todas las escuelas tiraban los misiles. Y eso es constante, o sea, Hamás tiene una estrategia, como les digo, de victimizar a su propia población como forma de mostrar el sufrimiento y de esa manera conseguir algún tipo de apoyo internacional. Igual hay que reconocer que como la situación es tan desagradable en Gaza, la gente ya tiene actitudes casi suicidas. Por ejemplo, el lunes se sabía que después de lo que había pasado las últimas 2 semanas, iban a disparar contra la población que protestara, y fueron igual, tiraron piedras con esas ondas, como las que se usaron en la época de Goliat, de David y Goliat. ¿Cómo sigue esto? Y sigue igual, o sea, no va a cambiar. No cambia, sigue igual. No, porque el tema es, como Trump es muy vengativo con el que hace algo en contra de ellos, y Trump está muy a favor del Estado de Israel, los europeos guardan cierta distancia. La única forma que la situación se cambie es si cambia el equilibrio de poder en la región, o si, por ejemplo, Europa reconociera formalmente al Estado de Israel, al Estado de Palestina. Podría meter alguna presión, pero hasta ahí nomás, porque el poder del lobby israelí en Washington es absoluto. Aparte, financia todas las campañas políticas de todos los diputados y todos los senadores. Cualquier persona que se postule, que no tenga mucha plata, va al lobby pro-israelí y enseguida recibe dinero, y a cambio de eso tiene que apoyar medidas que favorezcan al Estado de Israel. Y si no está a favor, el lobby pro-israelí apoya al candidato contrario, o sea, para que no gane. Queda clarito. O sea, bien clarito. Sí o sí. El mapa está bien clarito. No, pero eso lo pueden consultar en los medios. Sí, o sea, sí, no sí, es que sí, yo sí, solo conozco ese dato. No, más vale. Pero queda bien clarito. Si no lo tenías claro, lo tenés bien clarito ahora. Hablando del Holocausto, ¿vio la profesora que...? No vi lo que dijo, bueno, pero es una barbaridad. O sea, el Holocausto existió. Claro, sí. habló en su clase de los nazis y dijo que no eran tan malos. Mire, lo que pasa que el tema es mucho peor. O sea, el Holocausto, primero se quería discutir el número de víctimas, si eran más o menos. ¿Por qué? Porque en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra no había tantos datos como ahora sobre las víctimas que hubo. Pero los estudios de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo el Holocausto, demostraron que de los 44 millones de muertos que se creía que había a fin de la Segunda Guerra Mundial o a comienzo de los años 50, se pasó después a 50, después a 55 y ahora se está hablando de 72 millones de muertos. Eso incluye víctimas del Holocausto también. O sea, parece mentira, pero algo tan viejo sigue aumentando el número de muertos que no se contabilizaron antes. Además, recuerden que el Holocausto no es solo los campos de concentración, incluían los fusilamientos masivos en el territorio de la ex Unión Soviética, en Bielorrusia, en Ucrania, en la propia Rusia, en Lituania, en Estonia, en Letonia. O sea, hubo masacres de personas, la mayoría judías, pero también había gitanos y inclusive civiles que los alemanes por un motivo u otro ejecutaban, que subían la cantidad de muertos de manera espantosa. O sea, negar el Holocausto es una tontería porque es un hecho histórico, es real. Existió y probablemente sean más muertos de los que se quería en su momento, porque ahora se están descubriendo datos que antes no se tenían. Había algunas dudas sobre la cantidad de muertos en el campo de concentración de Treblinka, en Checoslovaquia,
pero no sé cómo se saldó ese tema, pero cada vez son más los muertos. Es más, si se cuenta el Holocausto con los muertos civiles asesinados adrede fuera de la colectividad judía, son 18 millones de muertos. O sea, es mucha gente asesinada. Usted piense, campo de concentración, exterminio de intelectuales polacos, exterminio de, poblaciones judías que ellos agarraban, exterminio de judíos en fusilamientos masivos en la Unión Soviética, exterminios de gitanos, exterminio de otros grupos eslavos, exterminio de prisioneros soviéticos, que es un crimen de guerra matar a un prisionero de guerra. O sea, es enorme la cantidad de gente muerta. Es increíble que todavía alguien... No, y aparte que es increíble porque hay una cantidad de cadáveres por todos lados. No, es increíble. Es que en realidad, yo siempre digo esto en la facultad, no hay negacionistas, lo que hay son aprobacionistas. O sea, la gente que dice que niega el Holocausto, en realidad lo está aprobando. Porque es tan obvio que existió y que fue peor de lo que se creía 20 años atrás, que no se puede negar una cosa así. Claro. Es como tapar el sol con las manos. Lo que no tiene es la valentía de decir yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, ahí está. ¿no? Ahí está. Tendría que tener el coraje de decirlo. Ya que estás, ya que vas a minimizar o negar, como bien dice. Claro. Igual les digo, si nos queremos deprimir más, piensen que en la Unión Soviética hubo una especie de holocausto propio, donde en la época de Stalin también mataron alrededor de entre 20 y 30 millones de personas en la colectivización forzosa y en la persecución sistemática de los enemigos políticos. De un lado y del otro. No, es que no es solo, es peor que eso. Claro. Porque aparte de ese, hace poco hubo un holocausto del ISIS contra yazidis, asirios y cristianos. Mini holocaustos o el delito técnicamente se llama genocidio. Uh-huh. El genocidio es un delito muy común en la historia, o sea, pero es realmente común. Me acuerdo de una película de Woody Allen en que un personaje hablaba sobre una documental del Holocausto y decía: la pregunta sobre el Holocausto no es por qué pasó, sino por qué no pasa todos los días. Y yo creo que ese es probablemente la reflexión de las más inteligentes que he escuchado, porque en realidad no pasa todos los días, pero pasa demasiado seguido. Entonces hay algo que hace que en distintos lugares, en distintas épocas, con distinta gente, de distintas razas, pase lo mismo. Entonces, ¿se entiende? Entonces el Holocausto es, digamos, el genocidio más conocido, pero hubo otros también. Ese es el problema. Sigue habiendo gente que comete genocidio. Por ejemplo, en Ruanda, en el 1994. ¿Tenemos el audio de la profesora? A ver lo que decía. Escuchemos el audio de la profesora que se hizo famosa. Los judíos ya de por sí siempre en Europa, ¿sí? Desde la Edad Media, fueron discriminados, ¿sí? Fueron mal vistos. ¿Por qué? Primero porque el judío siempre se encerró, ¿no es cierto?, en sus propios barrios, no se mezclaba con otra gente, siempre fue muy reservado, ¿sí? Muy de ellos, son ellos y nada más. Y otra de las cosas es que los judíos siempre se dedicaron al tema del manejo de la plata, siempre se dedicaron a las finanzas, siempre se dedicaron a ser prestamistas. Y muchas veces se aprovechaban de esto, prestaban plata, se aprovechaban de la gente que necesitaba plata y después los perseguían, ¿no es cierto?, para que le devuelvan la plata, siempre con intereses. Y todo esto generó un cierto odio, ¿sí?, hacia el judío. El judío siempre fue una persona que no estuvo bien vista en Europa en toda la historia de Europa. No es que solo se le ocurrió un día levantarse y decir vamos a... Los judíos comunistas, porque los judíos tenían una ideología comunista en esta época, ¿sí? Tienden al comunismo. Se apoderan de esta situación, llevando a Alemania más a la miseria todavía, ¿sí? Como ellos tenían la plata, no ayudan en nada a Alemania a mejorar. Es como que todavía no ayudan a la gente a generar empleo, a hacer industrias. Entonces esto a la gente todavía le da más bronca al judío. Entonces de ahí comienza ese odio que Hitler también empieza a tener esa bronca al judío. Y acá pues algunas cosas buenas que hizo Hitler, porque ustedes van a leer en todos los lados, en internet y en libros, van a leer las cosas malas de Hitler. Van a leer los campos de concentración, que mataron judíos, que no lo niego, existieron. ¿Sí? ¿Estaban marcados?
Existieron los campos de concentración, fueron terribles, murió mucha gente, pero hay que tener en cuenta y ser objetivos de que no fue el único el único régimen que mató gente, ¿sí? Tenemos a Stalin que mató gente, Mao Zedong en China que mató como 10 millones de chinos, Estados Unidos que está matando gente ahora en Irak. Cosas buenas que hizo Hitler, lo primero que hizo, favorecer el desarrollo de la industria de transporte, que estaban destruidos por la guerra, ¿sí? Restauró el pleno empleo, empezó a generar empleo, para que el obrero alemán comience a confiar otra vez en Alemania y poder seguir adelante luego de la guerra. Hizo cosas para Alemania, sacó a Alemania del hambre, de la miseria, hizo cosas buenas. Después, bueno, Estados Unidos, como siempre se mete Estados Unidos en todas las guerras, en la Segunda Guerra Mundial se mete al final, y es el día de hoy que está como un demonio Hitler. Hitler es como una especie de anticristo, ¿no? Como que lo demonizaron, pero no fue tan así. No fue tan así. No, lo que pasa es que eso que dice tiene muchas inexactitudes históricas, no es tan así. En primer lugar, la principal promotora del odio a los judíos es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia en la Edad Media hizo una política de absorber, convertir o destruir a los cultos rivales. Esa es una característica que, bueno, es ampliamente conocida ahora, pero mucha gente la desconoce porque hoy día no existe. Pero cuando la Iglesia cuando se cae el Imperio Romano de Occidente en el año 476, la Iglesia Católica, ¿qué hace? Es la única autoridad formal que queda. Empieza a tener un poder real, físico, paralelo a lo espiritual, que era inusitado en otras religiones. Y luego comienza una política de asimilación. La asimilación venía de esta manera: o los convertían directamente a los paganos que había por toda Europa, incluyendo los bárbaros, que era una forma de conseguir el dominio. Ellos los convertían y después ellos se imponían como autoridad suprema. Por el lado, en sociedades más incultas. Hoy día no pasaría. Ahora, la conversión se hacía una conversión directa, e indirectamente lo que hacían es, cuando había una fiesta, una celebración, la Iglesia hacía una celebración paralela al mismo día de algún santo. Entonces, la fiesta de San Juan, por ejemplo, que todavía se festeja, donde se hace una fogata, es la fiesta del solsticio de verano, es una fiesta dedicada al fuego, al elemento fuego, una fiesta mágica de los celtas y de otros pueblos germánicos, y para nosotros ahora es la fiesta de San Juan. Y lo mismo ha pasado con distintos lugares, donde aparece la Virgen de tal o cual lugar, había una deidad celta o de otra religión antigua pagana, que después se iba mezclando y con el tiempo era lo mismo. Pero era clave lo siguiente: sacaban a la Virgen cuando había una festividad religiosa de alguna entidad femenina pagana. Y si era un hombre, un dios masculino, aparecía un santo. Entonces de esa manera se iban mezclando los cultos y con el tiempo la gente se iba convirtiendo. Otra cuestión que hacían era, como había religiones muy violentas que requerían hacer sacrificios humanos, como fue el caso de la religión vikinga o el de los aztecas también, el mensaje de la Iglesia, como era de amor, donde Dios se sacrifica por los demás, por los hombres, caía mejor que sus viejas religiones donde los dioses exigían sacrificios todo el tiempo. Eso facilitaba la conversión. Ahora, cuando un grupo tenía una doctrina divergente o no quería obedecer lo que decía Roma o tenía un rito muy distinto, se buscaba llamar a la comunidad al orden. Y si no, se la exterminaba, como pasó con los albigenses en Francia, que destruyen a toda esa religión cátara porque era una desviación de las enseñanzas que Roma tiene en ese momento. Recuerden que la iglesia va cambiando su doctrina, sus teorías sobre distintas cosas. Por ejemplo, hasta el concilio de Nicea en el año 345 creían en la reencarnación. Después ese tema se sacó. O sea, todo eso va evolucionando. Y cualquier grupo se lo ponía, si no había forma de convertirlo o de hacerle este juego de ponerle una virgen el mismo día de la fiesta, ellos lo trataban de destruir usando la autoridad civil. Los judíos eran unos grupos que yo creo que fue el único, o quizá uno de los únicos, que logró resistirse a todas estas presiones y nunca se convirtieron. Y aparte hay una cuestión diferente, porque los judíos en realidad son el origen del cristianismo. O sea, el cristianismo es una secta de judaísmo en realidad. Y bueno, eso hacía que los judíos en toda Europa eran discriminados
y maltratados porque la iglesia los perseguía todo el tiempo. Y obviamente tenían que vivir juntos porque o no los dejaban vivir en otro lugar o directamente por seguridad se juntaban entre ellos. Ahora bien, no solo pasó eso, sino que periódicamente los judíos eran atacados por el resto de la población y el tema de la práctica bancaria era una práctica que se dedicaban ellos porque la iglesia en general veía mal el préstamo de interés. Y además, como los reyes siempre gastaban más de lo que ganaban, algo que uno le recuerda a otros países, gastaban más de lo que necesitaban, especialmente en las guerras, en medioevo y en la edad moderna, el negocio bancario creció mucho. Pero no todos los banqueros eran judíos, eso es mentira. O sea, no era tan malo. No, pero... Pedirle prestado al judío no estaba tan mal visto como perseguirlo porque no eran convertirse. porque el negocio bancario dio plata y ellos se dedicaron, pero no eran todos judíos, es mentira eso. Como también en lugares donde no eran discriminados, hacían actividades variadas como todo el mundo. O sea, eso le digo, hay mucha inexactitud en lo que dice esta señora. En realidad el origen es la religión de la persecución. Y después, otro tema importante, ya decía, de la población general, o lo que pasó entre los judíos y el marxismo, en realidad no es que los judíos eran marxistas, algunos eran y otros no. El tema es que los líderes de la revolución comunista fallida de 1918 eran judíos. Pero no todos los comunistas eran judíos, de hecho había millones de alemanes que eran comunistas, afiliados, y no eran judíos, o sea, no es tan así. No es, hay mucha inexactitud histórica, y es muy común en la historia esto. Después, el hecho que Hitler haya generado políticas de pleno empleo, que es cierto, que haya mejorado la condición de los pobres, que es cierto, no quita lo otro. El problema es no se puede justificar un genocidio sobre la base que el que hizo el genocidio aparte hizo una política buena. Sí, todo el mundo hace alguna cosa buena, pero una cosa no quita la otra, es muy grave. Yo creo que es un problema que no se resuelve. Es cierto que sobre la Segunda Guerra Mundial hay todo tipo de propaganda, más bien en contra que a favor de Hitler. Pero eso se aplica más a lo que es el campo militar. Por ejemplo, si usted ve, usted sigue, por ejemplo, las documentales de la Segunda Guerra Mundial. En las documentales hasta los años 90, especialmente las europeas, se centraban en lo militar. En cambio, a partir de los 90 empieza a aparecer mucha documental de militar, donde se menciona más, por ejemplo, tal general que opinó sobre los judíos tal cosa, o hace siempre referencias al Holocausto, cosa que antes no existía. Entonces eso pues, también es una forma o sea, el miedo es que como en la cultura occidental siempre hay una admiración por los éxitos militares de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial opaquen el Holocausto. Hay un miedo que la gente opaque el tema del Holocausto. Y eso se nota porque es muy burda. O sea, las propagandas, las documentales norteamericanas son muy burdas y muy específicas. O sea, está muy claro. Por ejemplo, hace poco vi una donde la mitad habla del Holocausto y no tiene nada que ver con el Holocausto. Tiene nada que ver, claro. Pero el tema tiene que estar presente. El tema tiene que estar presente. Es una actitud que se está viendo ahora que antes no existía. Es un tema que está vivo. O sea, el Holocausto... Piensa que la creación del Estado de Israel se debe al Holocausto. Si no se hubiera creado en otra cuestión. Acá un oyente nos dice, a ver, buen día, soy Mariano, de la Organización para la Liberación... Ay, que me llegó un montón. De la Organización para la Liberación Argentina, militante nacional y popular, musulmán de Pilar. ¿Es falso que la creación de Israel fuera consecuencia del Holocausto? Gran Bretaña firma en 1917 la Declaración de Balfour, entregando Palestina a la Organización Sionista Mundial en nombre del banquero británico sionista Rothschild. Dice, acá está, bueno, y nos pasa un link, ¿no? Donde dice, acá está el Lord Rothschild, reconociendo que el movimiento sionista nació en Europa del Este y que fue dirigido por banqueros británicos de origen judío. Y fue en 1896 que Teodoro Herzl, el padre fundador del sionismo moderno, propuso colonizar Palestina o la Argentina para establecer el Estado sionista.
en su libro El Estado Judío. Y ese movimiento sionista que luego ocupó Palestina era aliado de Hitler, no opositor, desarrollando los acuerdos de Havara, por el que los nazis coordinaban con el movimiento sionista el traslado forzoso de los judíos a campamentos de ocupación en Palestina. Eso es absolutamente cierto lo que él dice, eso es real. Una cosa es la creación, la decisión de crear un Estado judío en una parte del antiguo Imperio Otomano. Pero otra cuestión era cómo se iba a efectivizar. El Holocausto lo que favoreció es la erradicación de los judíos masivamente en Israel y luego el descontrol que ellos generan que hace que los ingleses se tengan que ir. O sea, sin el Holocausto hubiera sido distinta la situación. ¿Por qué hubiera sido distinta? Porque al haber sido perseguidos como fueron perseguidos, los países europeos terminaron aceptando que se cree finalmente el Estado de Israel, contra la oposición de los árabes que no quería que se creara. O sea, es cierto todo lo que dice este señor en el sentido de la declaración Balfour de 1917, es cierto que banqueros británicos y de otros países de origen judío habían pedido esa declaración, eso es absolutamente cierto. La declaración generó muchos problemas porque el territorio donde se iba a crear el Estado de Israel era un territorio ya ocupado por árabes desde hacía mucho tiempo. Piense que los judíos habían sido expulsados de Medio Oriente en el año entre 132 y 135 con la diáspora que genera el emperador Tito romano ante las rebeliones de los israelíes. Entonces, si bien habían quedado judíos ahí, no eran muchos. Los judíos empiezan a venir a partir de este movimiento sionista que se crea en 1876, pero tiene sede en Suiza. Y es cierto que se quería colonizar, pero la idea era comprar tierras en Argentina, no conquistarlas. Con respecto a las tierras de Palestina, sí, también se compraron tierras en Palestina a algunos millonarios árabes que había ahí, que tenían tierras, o al Imperio Otomano, que todavía existía, y después de la declaración de 1917, como previamente los árabes les habían prometido, los ingleses, especialmente con las promesas del famoso Lorenz de Arabia, que les iban a dar un Estado independiente, ellos querían que no hubiera judíos en su Estado o que no crearan un Estado judío junto a un Estado árabe. Pero los Estados árabes no se habían creado todavía, entonces no estaba bien definido cómo iba a ser. Por eso los ingleses en algún momento, viendo que esto se iba a desbarrancar, deciden en 1923 hacerles una oferta a los sionistas, el Movimiento Sionista Internacional, de crear un Estado judío en Kenia, que iba a estar en tierras que no eran de inglesas, sino eran de los Masái, que es una tribu peligrosísima, muy buenos guerreros que existían en Kenia en esa época. Bueno, los divinos, los ingleses. Claro, la idea era, bueno, los ponemos acá, claro, así nos ayudan ellos van a ser los herederos naturales porque les dan el Estado. Claro, sí. Bueno, el tema es que fue rechazado. Ahora, un grupo de sionistas estaban de acuerdo. A esos los llamaban con desprecio los ugandeses. Pero la posición mayoritaria estaba a favor de ocupar Palestina. El problema es que había árabes y los sionistas partían de la base que los árabes se tenían que ir. De hecho, es lo que pasó en 1948 cuando los expulsan. Lo que pasa es que cuando en el año 39 los ingleses cortan la inmigración de judíos a Palestina, y ahí había una típica política inglesa de dividir para reinar. Ellos que decían, nosotros dejamos entrar unos tantos judíos por año, nos llevamos bien con los árabes, pero también nos llevamos bien con los judíos, entre ellos se pelean, nosotros estamos en el medio y nos volvemos indispensables. En el año 1920, la zona de lo que hoy es Israel y Palestina, se crea un mandato que es un tratado entre Gran Bretaña y la Liga de Sociedades de Naciones, por la cual, donde está establecido la obligación de crear un Estado nacional judío en el mandato de Palestina, sin perjuicio de los derechos de los árabes. El mandato tenía por objeto asegurar a esas poblaciones un desarrollo que los lleve al autogobierno. Hay varios tipos de mandatos, por ahí es muy complejo técnicamente explicar, pero básicamente es un tratado donde una parte de los territorios árabes que pertenecían al Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial va a ser administrado por una potencia, o Francia o Gran Bretaña, no había otra, y esos territorios se iban a preparar para el autogobierno, sería para la independencia. En realidad, la palabra autogobierno implicaba que podía no haber independencia, sería una especie de autogobierno no independiente. Ahora bien,
Los árabes rechazan esto de inmediato, no quieren saber nada que estén los judíos ahí. Los judíos empiezan a emigrar y después de la guerra empiezan a emigrar en masa, legal e ilegalmente. Ahí es cuando los árabes se asustan porque ven que pueden perder el territorio. Los ingleses hicieron este jueguito de estamos con los árabes, estamos con los judíos, dejamos que se peleen, intervenimos, etcétera. Pero los que después van a ser llamados israelíes, que eran los colonos judíos, hacen una política terrorista contra los ingleses. Entonces hacen lo que sería un terrorismo urbano, como se conoce actualmente. Entonces los ingleses se dan cuenta que no anda más, los árabes ya no confían en ellos, los judíos los atacan todo el tiempo y no tienen forma de establecer la autoridad. Por eso abandonan el mandato en 1947. Dice Naciones Unidas, bueno, esto nosotros los podemos tener. Mientras tanto, Naciones Unidas había creado un plan de partición, que es el tercero. Había 3 planes para partir Palestina. Uno en 1937, el de la Comisión Peel, del Imperio Británico. El otro es de Woodward, que se llama el nombre, el comisionado. Los planes de partición implicaban más o menos lo mismo. Un poquito más, un poquito menos. La mitad del territorio iba a ir para cada comunidad. Y Jerusalén, Nazaret y Belén o ciertas partes de Belén y Nazaret iban a estar bajo una autoridad internacional o iban a estar separados. Iba a haber una especie de autoridad propia. ¿Por qué? Porque era el lugar que todos querían, porque estaban los lugares sagrados. En el plan de Naciones Unidas de la resolución 181/1947 se establece lo mismo. Una zona especial en Jerusalén y otras partes, y otras, Nazaret y Belén, que iba a estar bajo la autoridad de Naciones Unidas. No iba a ser ni de los judíos ni de los árabes. Claro. Y el resto se iba a dividir más o menos. Era 52, 48%, para uno y otro. El que le tocaba más territorio, le tocaba territorio árido. El que tenía mejor territorio era más chiquito. Digamos. Era muy equilibrado. Ahora, la economía se había organizado de manera que, como los árabes en general tenían muy poca educación, muchos eran iletrados, la idea era que los judíos que venían de Europa tenían más preparación técnica y a la larga iban a controlar la economía. Por eso se había previsto que iba a haber servicios públicos compartidos, o sea, para todos. Se sabía que los judíos iban a controlar la economía. Bueno, esos eran los planes. Lo que pasa es que los árabes los rechazan y entonces los judíos declaran su estado independiente en mayo de 1948. El mismo día que declaran la independencia, los países árabes vecinos, que ya estaban formados, o sea, teníamos Líbano y Siria que se habían independizado en 1944, teníamos Irak que se había independizado en 1932, y Egipto, bueno, que había logrado su autonomía porque estaba manejado de hecho por los británicos hasta la Segunda Guerra Mundial. Atacan inmediatamente a Israel. Cuando atacan a Israel, los israelíes los repelen y ahí comienza lo que se llama la Nakba. La Nakba es un proceso de expulsión de entre 700 y 750.000 personas. El proceso incluyó asesinatos, violaciones, robo de tierra, se quedaron con toda la tierra, y ahí se formó lo que se llamó la diáspora palestina. Ahora, lo que yo le decía a este oyente, que por ahí no fui claro, está muy bien que me haya hecho la observación, es que el tema del holocausto no es que se creó por que el holocausto creó automáticamente el Estado de Israel. Es cierto todo lo que dice históricamente. Yo no quise hablar tanto para no agobiar a los oyentes, pero el holocausto facilitó la creación del Estado de Israel. De hecho, la posición norteamericana inusual de reconocer al Estado de Israel antes que se resolviera el tema de los palestinos implicaba un compromiso con el Estado israelí que no hubiera sucedido si no hubiera estado el holocausto. O sea, esa es lo que hay que tener en cuenta. Por eso para Israel es tan importante el holocausto, porque el holocausto de alguna manera justifica toda esa fuerza puesta a decir, bueno, estamos acá y no nos vamos. Ahora, también es cierto que la verdad que todo el Estado de Israel, por más que se lo hayan dado los ingleses y que sea legal en derecho internacional, era de los árabes. O sea, es como si a ustedes le sacan la provincia de Buenos Aires y ponen a uruguayos, porque viene una potencia y todo. Esa es la historia. Se pudre todo. Exactamente. Gracias. Bueno, encantado. Muchas gracias, hemos tomado una clase completísima. Sí, nos quedamos. Muy bien, muchas gracias. Y todo respondido, ¿eh? Es que esto es lo importante, qué ¿no? Bueno, cuando del otro lado te vienen a preguntar y te preguntan y te preguntan.
Muchas gracias, doctor Morazzuti. Muy bien. En 15 días lo tenemos, ¿no? No, la semana que viene vengo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa, ¿les parece? No sé qué de música, pausa, lo que tengo, un poquito de los dos, un poquito de música para aflojar y volver otra vez a lo cotidiano y la pausa. Ya estamos de vuelta. Es un tema